Durante décadas, Miriam Hernández ha sido sinónimo de éxito y ternura en la música latina. Su voz, cargada de emoción y sensibilidad, ha acompañado a generaciones enteras que han encontrado consuelo en sus canciones de amor, de desamor y de reflexión sobre la vida y las relaciones. La artista chilena se ha destacado no solo por su talento, sino también por una imagen pública que la presentaba como una mujer equilibrada y estable, tanto en lo profesional como en lo personal. Sin embargo, esta imagen perfecta, cuidadosamente construida a lo largo de su carrera, no estaba exenta de fisuras, que, con el tiempo, se fueron haciendo cada vez más evidentes. Desde su aparición en el escenario de la música latinoamericana, Hernández se posicionó como una de las artistas más queridas y respetadas de su generación. Su estilo musical, marcado por baladas que hablaban directamente al corazón, le valió el reconocimiento y la admiración de un público diverso, desde jóvenes hasta adultos. Pero lo que realmente destacaba de Miriam, más allá de su poderosa voz, era su imagen de mujer fuerte, autónoma y comprometida con su arte, pero también con su vida personal. Su matrimonio, alejado de los reflectores y con pocos detalles expuestos, parecía ser un modelo de estabilidad y armonía. Junto a su esposo, la cantante había construido una vida aparentemente perfecta, que a menudo compartía con sus seguidores a través de sutiles menciones en entrevistas y apariciones públicas. Se les veía como una pareja sólida, unida por la confianza y el respeto mutuo. Como en muchas historias que capturan la atención del público, la combinación de éxito profesional y felicidad personal parecía el sueño hecho realidad. Pero como suele suceder en las historias más complejas, todo no era lo que parecía. Si bien la vida de Miriam Hernández se desarrollaba entre escenarios y reconocimientos, la realidad detrás de su vida privada comenzaba a tener grietas que no eran visibles para el público en general. Las primeras señales de una fractura en su matrimonio no llegaron en forma de escándalos mediáticos ni declaraciones explosivas. Más bien, se trató de un silencio creciente, de pequeños detalles que pasaron desapercibidos para muchos, pero que marcaron el comienzo de una profunda transformación en su vida. La artista comenzó a reducir sus apariciones públicas, a dar entrevistas más escasas y a ser más reservada sobre su vida personal. ¿Qué había sucedido? ¿Estaba la cantante enfrentando una crisis personal o profesional? Los rumores empezaron a circular. La naturaleza de estos rumores era tan variada como contradictoria. Algunos hablaban de un agotamiento físico y mental debido a la presión del trabajo. Otros sugerían que el estrés de la vida pública había comenzado a afectar su matrimonio. Nadie en el círculo cercano de Miriam hablaba públicamente de estos asuntos, lo que aumentaba aún más la especulación. Como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el silencio se convierte en caldo de cultivo para los rumores, y las incógnitas se multiplican. La pregunta de si su vida personal se había visto afectada por los mismos problemas que muchos enfrentan fuera del ojo público quedó flotando en el aire. Para aquellos más cercanos a la cantante, la disyuntiva era clara. La artista se encontraba en un punto de quiebre. Por un lado, su carrera seguía creciendo, su voz seguía conquistando corazones, y su música seguía sonando en todas partes. Por otro lado, las tensiones dentro de su hogar parecían ser cada vez más insostenibles. En este contexto, Miriam Hernández se vio obligada a enfrentarse no solo a la lucha interna de su vida personal, sino también a la mirada implacable del público y de los medios. No es fácil para una figura pública lidiar con las crisis internas sin que se reflejen en su carrera. La presión de ser siempre una fuente de inspiración, de mostrar la cara más brillante y alegre ante los demás, se vuelve abrumadora cuando se enfrentan momentos de duda, dolor o incertidumbre. La vida de una celebridad, tan expuesta y al alcance de todos, se convierte en un escenario donde las emociones más personales quedan al descubierto. Y es aquí, en este punto de vulnerabilidad, donde la historia de Miriam Hernández comienza a adquirir una dimensión más profunda. El drama personal que se estaba cociendo en silencio
no era algo que la artista pudiera controlar. Su vida privada, que siempre había sido un tema de conversación escaso, comenzó a ser analizada con lupa. El público, que la admiraba por su voz y su historia, comenzó a preguntarse si la vida detrás de las canciones también era tan perfecta como las melodías que había creado. La brecha entre lo que los fans veían y lo que realmente estaba sucediendo en la vida de la cantante se ampliaba cada vez más. Mientras tanto, Miriam, en su proceso personal, vivía un momento lleno de contradicciones. Por un lado, la necesidad de seguir adelante con su carrera y no defraudar a sus seguidores. Por otro, la necesidad de confrontar una realidad que no podía ignorar más. Y esa realidad, lejos de ser una simple crisis pasajera, estaba a punto de transformarse en un giro inesperado en su vida, un giro que cambiaría todo lo que ella pensaba saber sobre el amor, la confianza y el compromiso. Historia de Miriam Hernández. No es uno lleno de grandes revelaciones ni de escándalos mediáticos. Es un capítulo en el que las grietas empiezan a formarse de manera sutil, y el silencio se convierte en un personaje más de la trama. Un silencio que, con el tiempo, será interrumpido por un descubrimiento que alterará por completo su vida. Pero aún no es el momento para las grandes revelaciones. Todavía hay preguntas sin responder, y sobre todo, una artista que está a punto de enfrentarse a una verdad dolorosa. La imagen perfecta, construida durante años, se desmoronaba poco a poco, y la mujer detrás de esa imagen comenzaba a mostrar las primeras señales de lo que sería una transformación profunda y, en muchos aspectos, dolorosa. La grieta estaba ahí, pero aún era invisible para el público. Solo ella lo sabía. El silencio que acompañó a Miriam Hernández durante los primeros meses de su conflicto interno no pudo durar para siempre. La vida de una celebridad está expuesta, no solo en el escenario, sino también en su intimidad. A medida que pasaba el tiempo, las pequeñas grietas en su vida personal, que antes solo ella percibía, comenzaron a transformarse en fisuras mucho más grandes. No era solo la distancia emocional lo que comenzaba a separarla de su esposo. Había algo más, algo mucho más profundo, que no podía ignorar por más tiempo. La noticia de la infidelidad llegó como un golpe directo, inesperado e irreversible. Miriam no se enteró por los medios ni por algún amigo cercano que decidiera hablar. La verdad le llegó de la manera más devastadora. Fue ella misma quien, al descubrir los mensajes y las pruebas, se enfrentó a la dolorosa realidad. Su esposo, la persona en quien había confiado plenamente, la había traicionado con alguien ajeno a su círculo, alguien totalmente inesperado, lejos de las figuras públicas que en su mente podría haber imaginado. El proceso emocional que atravesó en ese momento fue brutal. En un principio, la negación hizo acto de presencia. Miriam, como muchas personas que enfrentan una situación tan desgarradora, intentó racionalizar lo que había encontrado, buscando una explicación que pudiera mitigar el dolor y la confusión. Tal vez fue un error, tal vez una etapa pasajera, tal vez algo que podría ser superado. Pero a medida que las pruebas se acumularon, la realidad se impuso. La infidelidad no solo era real, sino que había sido premeditada y mantenida en secreto por un tiempo considerable. Este momento marcó el inicio de una lucha interna profunda para Miriam. No solo tenía que lidiar con el dolor de la traición, sino también con las múltiples emociones contradictorias que nacen en esos momentos. Ira, tristeza, incredulidad, y la sensación de que la confianza que había invertido en su matrimonio había sido arrasada en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, el impacto más fuerte no era solo la decepción por la infidelidad, sino el hecho de que el hombre con el que había compartido tantos años y que había sido parte integral de su vida, no era quien ella pensaba que era. La verdad se reveló como una herida profunda, no solo emocional, sino también identitaria. A lo largo de su carrera, Miriam siempre había sido percibida como una mujer fuerte, segura de sí misma, capaz de enfrentar cualquier adversidad. Sus canciones,
que hablaban de amores perdidos, desengaños y luchas internas. Parecían anticipar este tipo de tormenta emocional, pero, en su vida privada, nunca había sido parte de esa narrativa. Como muchas figuras públicas, se había visto obligada a mantener una imagen inquebrantable ante sus seguidores, sin que ellos supieran lo que realmente ocurría detrás de su sonrisa en el escenario. En las primeras horas, cuando aún no se atrevió a contarle a nadie lo que había descubierto, la angustia fue insoportable. A medida que la noticia se filtraba en su círculo cercano, Miriam enfrentaba la pregunta más difícil de todas. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Debía confrontar a su esposo? ¿Debía buscar ayuda o hablar con alguien sobre lo sucedido? La presión fue aún mayor debido a la constante mirada de la prensa y los medios de comunicación, siempre dispuestos a crear una narrativa sobre su vida, independientemente de lo que ella realmente sentía. Por supuesto, este descubrimiento no pasó desapercibido para los medios, quienes ya habían comenzado a notar la distancia que existía entre la cantante y su esposo. Los rumores comenzaron a crecer y el espectro de un escándalo comenzó a asomar. Pero Miriam se encontraba en una encrucijada. Si se enfrentaba públicamente a la situación, se vería obligada a exponer sus emociones de una manera que no quería. Si permanecía en silencio, podría ser acusada de permitir que su vida personal fuera controlada por los medios. No había salida fácil. Los primeros días fueron los más difíciles. La incertidumbre sobre qué hacer y cómo manejar la situación pesaba sobre sus hombros. La artista se encontraba atrapada entre su deseo de proteger su privacidad y la presión de un público que deseaba conocer todos los detalles de su vida. Aunque nunca habló de los detalles específicos de la infidelidad en sus primeras declaraciones, se percibió una inquietud generalizada sobre su futuro. La pregunta que muchos se hicieron fue si Miriam lograría superar este golpe personal, o si esta traición marcaría el fin de su matrimonio y, en algún sentido, de su imagen pública. Algunos cercanos a ella sugirieron que la solución podría ser el distanciamiento. Otros, incluso, hablaron de la necesidad de un respiro de los medios para permitirle lidiar con sus sentimientos de manera más privada. Sin embargo, en un mundo donde la imagen personal y profesional de las celebridades está constantemente en la cuerda floja, ese respiro parece un lujo que pocos pueden darse. Este descubrimiento, como muchos otros momentos decisivos en la vida de figuras públicas, se convirtió en una narrativa que rápidamente se convirtió en algo más grande que la propia Miriam. Los medios de comunicación no solo informaban sobre el dolor de una mujer, sino que también construían la historia como un espectáculo de dolor, donde el sufrimiento se convierte en un producto de consumo público. La infidelidad de su esposo se convirtió en un tema de análisis en los programas de entretenimiento, donde cada panelista ofrecía su opinión sobre cómo Miriam debía reaccionar, qué decisiones debía tomar, y sobre todo, cómo esta situación afectaría su carrera. Para Miriam Hernández, este descubrimiento fue el principio de una nueva etapa. Lo que parecía ser un momento de caos y confusión personal, también estaba marcando el inicio de una transformación. Lo que antes era parte de su vida privada, ahora estaba en el centro de la atención mundial. Y, aunque las heridas no sanarían de inmediato, el desafío era cómo seguir adelante mientras el mundo observaba cada paso. Cuando una figura pública atraviesa un proceso tan íntimo y doloroso como el descubrimiento de una infidelidad, la lucha interna que enfrenta se ve multiplicada por el escrutinio mediático. En el caso de Miriam Hernández, la situación se convirtió en un espectáculo público, donde cada acción, cada gesto y hasta cada silencio fueron objeto de interpretación y especulación. La presión de los medios de comunicación, que constantemente buscan transformar lo privado en público, jugó un papel fundamental en la forma en que Miriam vivió y procesó su dolor. Desde el momento en que los rumores sobre la crisis en su matrimonio comenzaron a circular, los medios no tardaron en enfocarse en cada aspecto de la vida de la cantante. Cada vez que aparecía en público, cada vez que alguien la veía o la fotografiaba, los medios analizaban su comportamiento en busca de signos de vulnerabilidad, o por el contrario, de una supuesta fortaleza,
que podría esconder la verdadera magnitud del dolor que estaba viviendo. La falta de una declaración pública inmediata sobre su situación alimentó aún más el morbo de la prensa. ¿Por qué no estaba hablando? ¿Por qué Miriam no se defendía o no explicaba lo sucedido? La pregunta rondaba las entrevistas, los tabloides y las redes sociales. Es importante entender que, para una celebridad, el sufrimiento personal no es solo un asunto privado. La exposición mediática transforma todo conflicto en un acontecimiento de interés público. Así, el escándalo dejó de ser una experiencia personal de infidelidad para convertirse en un tema de discusión nacional. Los medios de comunicación no solo transmitían los hechos, sino que los interpretaban, los juzgaban y de alguna manera los amplificaban, creando una narrativa en la que Miriam no tenía control alguno. A lo largo de este proceso, la figura de Miriam Hernández se convirtió en un ejemplo de lo que muchos consideran una mujer traicionada. Los titulares no tardaron en describirla como una víctima. La tragedia de Miriam, el desamor de una diva, la infidelidad que destruye a Miriam. Pero este enfoque no solo fue doloroso por la exposición pública de su dolor, sino porque también reducía a la artista a un estereotipo de sufrimiento femenino, en lugar de permitirle ser vista como un ser humano complejo, con derechos a la privacidad y a la dignidad. De acuerdo con los expertos en relaciones públicas y psicología, este tipo de cobertura mediática puede tener efectos profundamente perjudiciales. No solo la cantante está lidiando con el impacto emocional de la traición, sino que también está siendo constantemente observada y evaluada por su respuesta a ese dolor. ¿Debería Miriam mostrar fortaleza ante el público o permitir que su vulnerabilidad se haga visible? En su caso, la respuesta nunca fue clara, ya que cualquier movimiento era susceptible de ser malinterpretado. El público esperaba una reacción, en un mundo donde las emociones son consumidas como entretenimiento. El sufrimiento personal de una figura pública se convierte en un espectáculo. ¿Perdonaría Miriam a su esposo? ¿Se divorciaría? ¿Dejaría la música? Esas eran las preguntas que la prensa y sus seguidores se hacían mientras ella, inmersa en su propio tormento, no encontraba las palabras para compartir lo que sentía. Su silencio, aunque comprensible desde el punto de vista emocional, alimentaba una narrativa que no se ajustaba a la realidad de lo que estaba viviendo. En un mundo donde los seguidores de las celebridades se sienten en derecho de conocer todos los detalles de sus vidas, Miriam enfrentó el difícil reto de proteger su intimidad mientras las cámaras de los medios no dejaban de seguirla. Lo que muchos no entienden es que la exposición mediática, especialmente en situaciones tan privadas como la traición conyugal, puede aumentar el sufrimiento de la persona afectada. La falta de espacio para la introspección, el duelo y la reflexión genera una presión que puede ser insoportable. Además, la especulación mediática fue mucho más allá de la simple cobertura de la infidelidad. Cada movimiento de Miriam era examinado bajo una lupa. ¿Estaba luciendo más delgada? ¿Parece triste o recuperada? ¿Volvería a los escenarios pronto? La expectativa de que los famosos sigan adelante con sus vidas personales como si nada hubiera pasado es una constante presión. En el caso de Miriam, se esperaba que, tras el escándalo, su vida continuara como si nada, tal vez con una nueva canción de desamor o una gira que hablara de la resiliencia frente a la adversidad. Pero esa expectativa ignoraba lo esencial. El proceso humano de sanar y reconstruir una vida no puede ser dictado por la audiencia ni por los medios. Este fenómeno de espectacularización del sufrimiento es común en el mundo de las celebridades, pero sus efectos son devastadores, especialmente cuando la persona afectada se ve obligada a lidiar con el dolor, mientras todo el mundo observa. A través de las redes sociales, las conversaciones se multiplican y las opiniones sobre la vida de Miriam no solo se basan en hechos, sino en interpretaciones personales de la situación. Mientras tanto, ella se encontraba atrapada entre el dolor privado y la presión pública. La cobertura no se limitó a relatar los hechos,
sino que se aprovechó de la tragedia para crear contenido que mantenía al público pegado a las pantallas. Cada detalle de la crisis personal de Miriam se convirtió en una historia que alimentaba la necesidad de la audiencia de conocer más, de obtener respuestas, de ver cómo alguien tan querido como ella reaccionaba ante un giro tan doloroso en su vida. En esta fase del proceso, Miriam no solo tenía que lidiar con su esposo, sino también con la presión de ser una figura pública constantemente observada. El dolor de la traición se amplificó, no solo por el impacto emocional directo, sino por la transformación que su vida había sufrido ante los ojos de todos. Ya no era solo Miriam Hernández, la cantante famosa. Era Miriam Hernández, la mujer víctima de una infidelidad pública, una mujer expuesta a la opinión de miles de personas que, a través de los medios, se sentían con derecho a opinar sobre su vida y sus decisiones. La narrativa mediática sobre su vida se fue construyendo de manera progresiva. En un principio, se habló de la crisis y la infidelidad. Luego, los rumores sobre un posible divorcio y las reacciones públicas de la cantante dominaron la conversación. Sin embargo, en medio de esta atención constante, la figura de Miriam Hernández comenzó a tomar una nueva forma. Ya no era solo la víctima de una traición, sino una mujer que, a pesar de todo, se mantenía de pie frente al juicio público. A pesar de los cuestionamientos, Miriam continuaba siendo el rostro que representaba la vulnerabilidad en el mundo de las estrellas. Pero lo que muchos no entendían es que la vulnerabilidad no debería ser un espectáculo, sino una experiencia humana. El descubrimiento de la infidelidad y el escrutinio mediático posterior no solo marcaron un giro en la vida de Miriam Hernández a nivel público, sino que también provocaron una profunda crisis interna. De su vida no fue solo un enfrentamiento con la traición de su esposo, sino una batalla emocional que la llevó a cuestionarse a sí misma, a replantear su identidad y a buscar un nuevo propósito en medio del caos. La infidelidad, lejos de ser solo un problema de pareja, desencadenó una serie de eventos que alteraron su percepción sobre el amor, la confianza y la intimidad. El dolor que Miriam sintió al enfrentarse a la realidad de la traición no solo provenía de la deslealtad de su esposo, sino de la sensación de haber sido engañada en un nivel más profundo. Para ella, como para muchos en situaciones similares, la infidelidad no es solo un acto físico, sino una ruptura emocional que sacude los cimientos de una relación que se creía sólida. Este tipo de experiencias desafía las creencias fundamentales sobre la confianza y la fidelidad. En el caso de Miriam, quien había dedicado años a construir una vida personal y profesional con su esposo, el dolor fue doble. No solo perdía la confianza en su pareja, sino también en sí misma. ¿Cómo pudo haber ignorado las señales de alerta? ¿En qué momento su intuición, esa que le había permitido ser tan exitosa en su carrera, falló? Este proceso de autocrítica es algo común en personas que atraviesan una crisis de este tipo. El dolor emocional puede ir acompañado de un sentimiento de traición hacia uno mismo, como si no se hubiera sido lo suficientemente sabio, lo suficientemente atento. Las emociones se mezclan y se vuelve más difícil ver con claridad. El sentimiento de traición se convierte en una espiral que afecta tanto la autoestima como la capacidad de tomar decisiones racionales. Sin embargo, lo que Miriam no sabía en ese momento es que este proceso de autocrítica y autodefinición, aunque doloroso, también era el principio de una profunda transformación personal. En este punto de su vida, Miriam Hernández se encontraba frente a un reto que pocas veces se plantea de forma tan abrupta: redefinir quién era en el contexto de una vida que hasta entonces había estado construida en torno a su imagen de esposa, madre y artista. En la vida de una celebridad, donde las identidades públicas y privadas a menudo se entrelazan de manera compleja, este tipo de crisis puede ser particularmente difícil de gestionar. Miriam no solo estaba lidiando con el dolor de la infidelidad, sino con la desconstrucción de una imagen personal que había sido parte de su éxito. La mujer que el público conocía y admiraba estaba siendo puesta a prueba de una manera que nunca habría imaginado.
La necesidad de encontrar un nuevo propósito, de reconstruirse como individuo fuera del contexto de su relación y de su carrera, fue clave en este proceso. Las celebridades, al igual que cualquier otra persona, necesitan encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional. Pero cuando esta línea se ve borrosa, el reto es aún mayor. En el caso de Miriam, la cantante no podía simplemente olvidar lo que había sucedido. A pesar de las presiones de los medios y el público, el dolor interno era real y no podía ser ocultado ni minimizado. Para muchos expertos en psicología y relaciones, este tipo de situaciones marca el inicio de un proceso de sanación personal, pero también de una transformación. El ser humano, cuando se ve enfrentado a una crisis profunda, tiene la capacidad de reconstruir su identidad. Puede elegir entre quedar atrapado en el dolor y la decepción o aprender de la experiencia y emerger más fuerte, con una visión renovada de sí mismo y del mundo que lo rodea. En el caso de Miriam, el dolor se transformó gradualmente en una motivación para encontrar respuestas, para entender lo sucedido no solo a través de los ojos de la víctima, sino también desde la perspectiva de la lección que la vida le había dado. A medida que Miriam intentaba encontrar su equilibrio emocional, su carrera también comenzó a sufrir los efectos de la crisis personal. La música, que había sido una forma de expresión emocional y personal, ahora parecía estar atrapada entre las expectativas del público y su propia vulnerabilidad. A pesar de que su carrera seguía siendo exitosa, la manera en que su música era percibida comenzó a cambiar. La gente no solo escuchaba las canciones con las que había conquistado corazones, sino que también proyectaba en ellas sus propias ideas sobre la infidelidad y el dolor emocional. Cada letra, cada verso, podía ser interpretado como un reflejo de su sufrimiento personal. El hecho de que las canciones de Miriam hablaran de desamor y desilusión no hacía más que alimentar el morbo de los medios y la audiencia, quienes deseaban ver en su música una catarsis directa de lo que estaba viviendo. Por otro lado, la relación de Miriam con su público se convirtió en una de las más complejas de su carrera. Los seguidores de la artista, que la habían apoyado a lo largo de los años, no solo la veían como una cantante de éxito, sino como una figura cercana, casi familiar, con la que compartían sus emociones más profundas. Este vínculo, sin embargo, comenzó a volverse incómodo. La expectación por conocer los detalles de su vida privada, la presión por obtener respuestas de alguien que siempre había sido reservada sobre sus asuntos personales, generó una desconexión. Miriam se vio atrapada entre la imagen de la mujer fuerte y exitosa que el público esperaba y la vulnerabilidad que estaba experimentando en ese momento. A pesar de las dificultades, el proceso de sanación de Miriam no fue solo una cuestión de autodefinición, sino también de apoyo emocional. Los cercanos a ella, familiares y amigos, fueron fundamentales para que pudiera salir adelante. El amor, la comprensión y el apoyo de las personas que realmente la conocían fueron clave para que la cantante pudiera comenzar a sanar de la herida profunda que había sufrido. Si bien la traición de su esposo había puesto en peligro su confianza en los demás, también le mostró la importancia de rodearse de personas genuinas, que la aceptaran no solo como la artista famosa, sino como la mujer que, como todos, tiene derecho a ser vulnerable y a buscar su felicidad. La resiliencia de Miriam se fue forjando poco a poco, a través de la aceptación de su situación y la comprensión de que, aunque no podría cambiar lo que había sucedido, sí tenía el poder de tomar el control de su vida y reconstruirla a su propio ritmo. El tiempo fue su aliado en este proceso, y aunque las cicatrices emocionales permanecieron, Miriam comenzó a encontrar la fuerza para seguir adelante, sin depender de la imagen pública que otros habían construido sobre ella. Su verdadero poder radicaba en su capacidad para ser honesta consigo misma y con su propio proceso de sanación. Su vida no es solo el relato de un doloroso descubrimiento, sino también una historia de transformación personal. Miriam Hernández, a través de su lucha interna y su capacidad para redefinirse, logró salir fortalecida
y aunque la herida de la traición nunca desaparecerá por completo, el aprendizaje que surgió de esa experiencia la hizo más consciente de sí misma, más fuerte en su vulnerabilidad y sobre todo más capaz de enfrentarse al futuro con renovada esperanza. A medida que el tiempo pasó, la historia de la infidelidad de Miriam Hernández, que inicialmente fue vista como un escándalo mediático, empezó a tomar un giro diferente. Lo que en sus primeros momentos fue tratado como una tragedia de la que muchos especulaban con morbo y sensacionalismo, comenzó a ser reinterpretado no solo como una experiencia de sufrimiento, sino también como una lección de resiliencia y superación. Miriam, con el paso de los meses, demostró que las tragedias no necesariamente definen a una persona, sino que, dependiendo de la manera en que se afronten, pueden convertirse en motores de crecimiento personal. Una vez que Miriam se enfrentó a la verdad de su situación y logró reconfigurar su identidad después de la traición, la manera en que el público y los medios de comunicación percibían su vida empezó a cambiar. Lo que antes había sido simplemente un acontecimiento doloroso que muchos aprovecharon para vender titulares, comenzó a ser visto desde una nueva óptica. La figura de Miriam Hernández ya no solo era la de una víctima de una infidelidad pública, sino la de una mujer que, a pesar del dolor, había sido capaz de aprender y reconstruirse. Esta transformación de su imagen pública fue un proceso gradual, pero que resultó crucial para su legado emocional. En lugar de verse atrapada en una narrativa de víctima, Miriam comenzó a ser percibida como una figura resiliente. A través de sus entrevistas, sus canciones y la manera en que se manejó en los medios, la cantante dejó en claro que no iba a permitir que su vida fuera definida únicamente por una traición, sino que iba a seguir adelante, tomando el control de su propia historia. Este tipo de situaciones, cuando se manejan con transparencia y fortaleza, pueden redefinir el modo en que una persona es recordada. Lo que comenzó como una tragedia personal se transformó en una oportunidad para hablar sobre temas universales: el dolor, la traición, el amor propio y la reconstrucción. Miriam Hernández, lejos de ceder ante las expectativas de los medios, optó por escribir su propio relato, sin permitir que otros lo hicieran por ella. El legado emocional de Miriam Hernández no se limita al sufrimiento por la infidelidad, sino que trasciende ese dolor para convertirse en un testimonio de fortaleza. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración para muchas personas que, como ella, atraviesan momentos difíciles en sus vidas personales. A través de su ejemplo, Miriam mostró que, aunque el dolor no puede evitarse, la manera en que se elige enfrentarlo puede marcar la diferencia entre quedarse atrapado en la oscuridad o salir adelante. Las canciones que había compuesto antes de la crisis comenzaron a ser reinterpretadas. Muchas de ellas, que hablaban de desamor y de dificultades en las relaciones, adquirieron un nuevo significado para su audiencia. Sus seguidores empezaron a ver en sus letras no solo el eco de la tristeza, sino también la expresión de una mujer que había vivido el desamor en carne propia, pero que también había encontrado la fuerza para levantarse. Las canciones de Miriam, antes cantadas por miles sin una comprensión plena de su significado, pasaron a convertirse en himnos de resistencia y valentía para quienes también enfrentaban el dolor de una traición o una pérdida. La música, que siempre había sido una parte fundamental de la vida de Miriam, adquirió un nuevo papel en este proceso de sanación. Lejos de retirarse de los escenarios, la cantante utilizó su arte como una forma de procesar lo vivido. En lugar de sucumbir al sufrimiento, transformó su dolor en creatividad. Las canciones que Miriam comenzó a componer después de la crisis personal adquirieron una dimensión más madura y profunda. En ellas, la artista no solo expresaba el sufrimiento, sino también la esperanza, la resiliencia y la capacidad de reconstruirse. Este cambio en su música no fue solo una respuesta a su situación personal, sino también una forma de conectar con su público de una manera más genuina. Miriam entendió que, al compartir su dolor de manera auténtica, podía ofrecer a sus seguidores un espacio para la catarsis.
Su música pasó de ser un refugio para los románticos a convertirse en un vehículo para la sanación emocional, tanto para ella como para quienes la escuchaban. Uno de los aspectos más impactantes de la historia de Miriam Hernández fue su capacidad para mostrar su vulnerabilidad en un mundo donde las celebridades suelen ser vistas como figuras inquebrantables. En un contexto social que muchas veces valora más la apariencia de perfección que la autenticidad, Miriam se atrevió a mostrar que, como ser humano, también se equivoca, sufre y tiene la capacidad de sanar. Este acto de vulnerabilidad, lejos de debilitarla, la hizo más fuerte a los ojos de su audiencia. El público comenzó a entender que no había una única forma de lidiar con el dolor, y que, incluso para una artista exitosa, el proceso de sanación es largo, difícil y requiere de mucha valentía. En lugar de ver su caída como un fracaso, muchos empezaron a ver su resurgir como un ejemplo de superación. Miriam, al compartir su sufrimiento con el mundo, le dio un rostro humano a una experiencia que es común en muchas vidas, aunque rara vez se visibilice de la misma manera. El legado de Miriam Hernández va más allá de su música, de sus premios y de su éxito en la industria. Su legado está en la forma en que enfrentó una de las experiencias más dolorosas de su vida, la infidelidad de su esposo. A través de su valentía, su resiliencia y su capacidad para transformar el dolor en fuerza, Miriam ha dejado una huella que va más allá de su carrera artística. Su historia es un recordatorio de que las personas, incluso aquellas que parecen tenerlo todo, también enfrentan pruebas difíciles, pero que la forma en que se eligen vivir esas pruebas es lo que realmente define el legado que dejamos. La tragedia de Miriam Hernández no debe verse solo como el resultado de una traición, sino como el inicio de una nueva etapa de crecimiento personal, de redefinición y de sanación. Su vida, en su complejidad y vulnerabilidad, se convierte en una inspiración para aquellos que enfrentan sus propios desafíos. Y, aunque la herida de la infidelidad nunca desaparecerá por completo, el legado emocional que ha dejado demuestra que, a través del sufrimiento, también es posible encontrar fuerza, esperanza y un nuevo propósito.